Siervos a los pies del Señor con Francisco Yadó. La vida religiosa, la vida de cristiano, no te llamó la atención, ¿verdad? Pues tenía otras cosas en mente. No diría que no es que no me llamaba la atención. Yo en algún punto pensé, pues, cuando quizás un poquito más viejo, pues pienso en esas cosas, pero no era prioridad en ese momento de mi vida. Entonces, ¿tú fuiste a misa de vez en cuando? Seguía yendo a misa. Para complacer a tus padres. Pero no estaba ahí. Sí. En el 2015, que ya llevaba un tiempito, pues, alejándome del Señor y empecé a sentir un vacío más grande, que nunca había sentido tan grande en ese momento, que me sentía triste, que me sentía como deprimido. Y llegó este 2015, enero 4, me acuerdo como si fuera ayer, que yo después de misa, ya yo estaba en Puerto Rico, y después de misa fui a mi casa, y ahí estaban mis papás, mi papá no, estaba mi mamá con unas amigas, y que estaban haciéndole una oración. Y en este día pues me uní a la oración y luego me preguntaron si yo quería. Y yo dije que sí. Nadie ahí sabía lo que yo estaba pasando. Entonces me siento frente al cuadro de la misericordia. Eran las 3 de la tarde. Y comienzan la oración. Y ya a este punto yo sentía que tenía el corazón como un poquito más abierto que antes. Y la persona que oró, estaba rezando, imponiendo con las manos, exacto, en posición de mano, y ella dice estas palabras, que desde ese punto en adelante no iba a haber marcha para atrás, y que yo iba a empezar a caminar en los pasos de Jesús. Y al oír estas palabras me estremecieron y empecé a llorar. Y ¿por qué? Pues yo diría que sentí una presencia, una bendición grande que se estaba derramando sobre mí, pero no entendía lo que estaba pasando. No sabía, porque era algo que nunca había sentido, experimentado. Yo diría que fue compasión, fue como un abrazo, como un abrazo de un padre. Perdóname, ¿cómo es el abrazo de Dios Padre? En pocas palabras, me sentí amado, me sentía acompañado. Y aquel vacío que tenía, como este gozo que se manifestó en llanto. Pero no era como otros llantos que yo había tenido por la tristeza, era un llanto, me sentí libre en el momento. Yo estaba muy confundido. Yo entiendo. Y mientras fue corriendo el día y yo iba tratando de entender lo que me estaba pasando, tenía muchas ganas de ir al Santísimo, que antes, para que yo fuera el Santísimo, me tenías que arrastrar, porque y yo no sé por qué quería ir al Santísimo. Y las cosas cambiaron en tu vida. Sí. Por ejemplo, ¿la Eucaristía cambió? Sí, por completo. Yo tenía esta necesidad de ir a misa diaria. ¿Cada día? Sí. ¿Y tu vida de oración? Pues se transformó definitivamente. Especialmente en ese tiempo, porque duró meses
esa experiencia duró bastante y lo fui alimentando y alimentando. Me metí en un grupo de oración, también me acompañaba. Y actualmente tú estás aquí en la República Dominicana Sí. para explorar tu propia vida espiritual, ¿verdad? Sí, Entonces estás con nosotros en la Casa de la Anunciación, pero tú vas a Nagua, tú vas a San Francisco para ver quiénes son y cómo son estas personas que ya conocen el Jesús que tú conoces. amén, sí. Entonces eso es todo hace 3 años. Entonces ahora no hay que mirar por atrás, porque tú estás siguiendo adelante. Si Dios puede cambiar a Francisco, que estaba totalmente indiferente a pesar de sus padres, puede también cambiar a ti, porque es muy sencillo. En el alma de cada hombre hay un vacío del tamaño de Dios, esperando a ser llenado.